Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy tu nombre y estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy. Espero que todos estén teniendo un día increíble, lleno de buenas vibras y sonrisas. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que honestamente me tiene fascinado y un poco intrigado. Vamos a hablar sobre algo que está dando mucho de qué hablar, algo que resuena con muchos de nosotros y que de alguna manera nos toca a todos. ¿Están listos? Porque hoy vamos a hablar de la impactante revelación de Demet: alguien está robando tu corazón. ¿Qué significa esto? ¿De qué va todo este rollo? Bueno, para empezar, este título, La impactante revelación de Demet, alguien está robando tu corazón, no es algo que me inventé yo, ni es una frase al azar. Viene de una canción turca y de hecho, es una canción que ha estado resonando en muchas personas, especialmente en redes sociales. Y el motivo por el cual he elegido este tema es porque, bueno, las letras, el mensaje que transmite, me parece que toca una fibra muy sensible en muchos de nosotros. Habla de amor, de desamor, de traición, de ese sentimiento de que alguien te está robando el corazón de una manera u otra. Ya sea literalmente en una relación romántica, o de forma metafórica, en la amistad, en el trabajo, o incluso con uno mismo. Antes de que sigamos, quiero pedirles algo: si son nuevos en el canal, por favor, suscríbanse. Ayúdenme a crecer, a llegar a más personas y a poder seguir trayéndoles contenido que les guste y que, con suerte, les haga reflexionar. Suscribirse es gratis, y es una forma genial de apoyar el canal. Y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis futuros vídeos. Ahora, vamos a meternos de lleno en el tema. La canción, como les decía, se llama Kalbi Kanyor de Demet Akalın. Para aquellos que no la conocen, Demet Akalın es una cantante turca muy popular, conocida por sus baladas emocionales y sus letras que a menudo reflejan experiencias de la vida real. La canción Kalbi Kanyor, que se traduce como Se le roba el corazón, o Alguien está robando tu corazón, es de esas canciones que te tocan el alma. La letra es muy directa, muy honesta, y habla sobre el dolor de darse cuenta de que alguien, ya sea tu pareja, un amigo, o alguien en tu vida, te está lastimando, te está traicionando, o simplemente te está dejando de querer. La canción aborda un tema universal: el desamor, el sentimiento de pérdida, y la sensación de ser robado emocionalmente. Y es que ¿quién no ha experimentado alguna vez esa sensación de vacío, de que alguien te ha vaciado el corazón, o te ha dejado una herida? No tiene que ser necesariamente una relación romántica la que cause este dolor. A veces la traición de un amigo, la decepción de un familiar, o incluso la pérdida de un sueño, pueden hacernos sentir que nos han robado algo muy valioso. En este contexto, el robo del corazón se convierte en una metáfora del dolor, de la pérdida de confianza, de la sensación de ser utilizado o despreciado. Para entender mejor el impacto de esta canción, vamos a analizar un poco más a fondo la letra, desmenuzándola para que podamos comprender a cabalidad el porqué de su resonancia, no solo en Turquía sino en otras partes del mundo. La letra habla sobre la lucha interna de la persona que está siendo víctima de este robo. Habla sobre la confusión, la tristeza y la incredulidad que embargan a quien se enfrenta a la dolorosa revelación de que su corazón ha sido, de alguna manera, arrebatado. La canción nos transporta a ese instante crucial en el que las piezas del rompecabezas se unen, y la verdad, a menudo dolorosa, se manifiesta con toda su crudeza. Describe la desesperación de alguien que se da cuenta de que la persona que ama o en la que confía, ya no es la misma. La traición se hace evidente y el corazón, que antes era un lugar de alegría, esperanza y sueños compartidos, se transforma en un campo de batalla, un lugar de dolor y desilusión, donde la confianza se resquebraja y la inocencia se pierde. Pero, ¿qué elementos específicos de la letra son los que nos tocan tan profundamente? Podemos identificar varios puntos clave que contribuyen a la resonancia de la canción. Asterisco, 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 la honestidad brutal, asterisco, asterisco, la letra no edulcora la realidad, no intenta suavizar el dolor. Por el contrario, se sumerge de lleno en las emociones crudas y auténticas que acompañan al desamor y la traición. Esta honestidad, aunque dolorosa, es lo que permite que la canción conecte con el oyente a un nivel visceral. Asterisco, 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 la vulnerabilidad expuesta, asterisco, asterisco, la canción no teme mostrar la fragilidad humana, la vulnerabilidad que sentimos cuando nos exponemos al amor y a la confianza. La letra revela la lucha interna de quien se siente robado, la sensación de ser traicionado por alguien a quien se le había entregado el corazón. Asterisco, 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 la metáfora del robo del corazón,
Esta metáfora es sumamente poderosa porque trasciende la mera descripción literal de una ruptura amorosa. El robo del corazón puede aplicarse a diversas situaciones de la vida, como la pérdida de la amistad, la decepción familiar, o incluso la traición profesional. Esta universalidad es clave para que la canción resuene en un público tan amplio. La dualidad del dolor y la esperanza. Si bien la canción se adentra en el dolor, no se estanca en él. La letra también contiene un mensaje de esperanza, de fortaleza, de la capacidad de curar las heridas y reconstruir la vida. Esta dualidad es crucial para que la canción no sea meramente un lamento, sino una fuente de consuelo y empoderamiento. Es importante destacar que la canción no solo nos habla de la desilusión amorosa, sino que también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones humanas en general. Nos plantea preguntas como: ¿qué valoramos realmente en una relación? ¿Cómo construimos la confianza? ¿Cómo reaccionamos ante la traición? Y lo más importante, ¿cómo podemos recuperar nuestra fortaleza y seguir adelante después de haber sufrido un robo del corazón? Uno de los aspectos más impactantes de la canción, y que creo que es lo que la ha hecho tan popular, es que no se limita a hablar del dolor. También habla de la búsqueda de la fortaleza para seguir adelante. La letra, aunque triste, también tiene un mensaje de empoderamiento. A pesar del dolor, la canción sugiere que uno tiene el poder de recuperar su corazón, de curar las heridas y de reconstruir su vida. Es un mensaje de esperanza en medio del sufrimiento. Y es que aunque la canción hable de un robo, también nos recuerda que el corazón es nuestro, y que nadie puede realmente robarlo si nosotros no se lo permitimos. El proceso de recuperación, el camino hacia la sanación, se convierte así en el tema central, en el verdadero mensaje de la canción. Ahora bien, ¿por qué este tema resuena tanto en la actualidad? Yo creo que hay varias razones entrelazadas que explican este fenómeno. En primer lugar, vivimos en una época en la que las relaciones humanas son cada vez más complejas y volátiles. La creciente individualización, el ritmo frenético de la vida moderna, la influencia de las redes sociales, y la constante exposición a la información y a las opiniones ajenas, han transformado la forma en que nos relacionamos. Con las redes sociales, las relaciones a distancia, y la creciente individualización, es fácil sentirse solo y desamparado, incluso cuando estamos rodeados de gente. La facilidad con la que se establecen y se rompen los vínculos, la superficialidad que a veces impera en las interacciones online, y la constante comparación con los demás, pueden generar inseguridad, ansiedad y la sensación de no ser lo suficientemente valioso. La canción nos habla de algo que muchos de nosotros hemos experimentado, o tememos experimentar: la traición, la decepción, el miedo a ser heridos, el temor a perder la confianza en los demás y en nosotros mismos. En segundo lugar, la canción, como mencioné, ha encontrado un gran eco en redes sociales. Las plataformas digitales se han convertido en un espacio vital para la expresión de las emociones, para la conexión con los demás, y para la búsqueda de apoyo y consuelo. Las redes sociales son un caldo de cultivo para las emociones. La gente comparte sus experiencias, sus miedos, sus alegrías. Y canciones como Calvi Canyor de Meta Calm se convierten en un escape, en una forma de expresar sentimientos que a veces son difíciles de poner en palabras. Se convierten en la banda sonora de nuestras vidas, en un reflejo de nuestras propias experiencias. El anonimato relativo que ofrecen las redes sociales, la posibilidad de conectarse con personas que comparten experiencias similares, y la facilidad con la que se puede acceder a la música, han contribuido a la viralización de la canción y a su impacto en la cultura popular. Además, la canción, al hablar del robo del corazón, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones. Nos hace preguntarnos si estamos siendo justos con los demás, si estamos siendo honestos con nosotros mismos, y si estamos protegiendo nuestro propio corazón. Nos empuja a evaluar la calidad de nuestros vínculos, a identificar a las personas que nos aportan alegría y a aquellas que nos restan energía y bienestar. Nos insta a establecer límites saludables, a aprender a decir no cuando es necesario, y a priorizar nuestro propio bienestar emocional. Y es que en última instancia, el mensaje de la canción es que debemos ser conscientes de quienes permitimos entrar en nuestra vida, y de cómo esas personas nos afectan. Debemos proteger nuestro corazón, no permitir que nadie nos lo robe o nos lo lastime. Pero la interpretación de la canción no se limita a las relaciones amorosas o de amistad, como ya he mencionado. Podría ser una crítica a cómo nos dejamos robar nuestro tiempo, nuestra energía, o incluso nuestra identidad por el trabajo, las obligaciones sociales, o las expectativas de los demás.
¿Cuántas veces nos sentimos exhaustos, desanimados, como si algo o alguien nos estuviera drenando nuestra energía vital? A veces ese ladrón de corazones es nuestra propia rutina, nuestros miedos, o la presión que ejercemos sobre nosotros mismos. En el ámbito laboral, por ejemplo, el robo del corazón podría manifestarse a través del burnout la sobrecarga de trabajo, el acoso laboral, o la falta de reconocimiento. En este contexto, la canción nos invita a reflexionar sobre la importancia de establecer límites claros entre la vida personal y la profesional, de proteger nuestro tiempo y nuestra energía, y de no permitir que el trabajo nos consuma por completo. En el ámbito social, el robo del corazón podría relacionarse con la presión por encajar en ciertos estándares, por cumplir con las expectativas de los demás, o por seguir modas y tendencias que no nos representan. La canción nos recuerda la importancia de mantener nuestra autenticidad, de ser fieles a nosotros mismos, y de no permitir que la opinión ajena nos defina. Otro aspecto interesante de la canción es cómo se relaciona con el tema del empoderamiento femenino, un tema que sigue siendo relevante en la sociedad actual, donde la lucha por la igualdad de género y por la erradicación de la violencia contra las mujeres es constante. En la sociedad actual, todavía existen muchas mujeres que sufren por el desamor, por la infidelidad, y por la violencia en sus relaciones. La canción, en su mensaje de fortaleza y de recuperación, se convierte en un himno para esas mujeres. Les recuerda que son fuertes, que tienen el poder de salir adelante, y que no deben permitir que nadie les robe su felicidad. El empoderamiento femenino se manifiesta en la canción a través de la defensa de la autoestima, la independencia emocional, y la capacidad de tomar decisiones que beneficien a una misma. La canción anima a las mujeres a dejar atrás las relaciones tóxicas, a no conformarse con menos de lo que merecen, y a buscar la felicidad en su propio camino. Es un mensaje de esperanza para todas aquellas que han sufrido, que han sido heridas, y que necesitan un recordatorio de su propia valía. Además, la canción puede interpretarse como un llamado a la autoexploración, a la reflexión sobre nuestras propias emociones y a la necesidad de sanar las heridas del pasado. A menudo el robo del corazón deja cicatrices emocionales profundas que pueden afectar nuestra autoestima, nuestra confianza en los demás y nuestra capacidad de amar. La canción nos anima a ser valientes, a afrontar nuestras sombras, a perdonarnos a nosotros mismos y a los demás, y a buscar ayuda profesional si es necesario. En definitiva, Calvi Canyor de Meta Caln es mucho más que una simple canción. Es una reflexión sobre la condición humana, sobre el amor, el desamor, la traición, y la búsqueda de la felicidad. Es una canción que nos hace pensar, sentir, y reflexionar sobre nuestras propias vidas. Y es precisamente por eso que ha tenido tanto éxito, y que sigue resonando en tantas personas alrededor del mundo. Se convierte en un espejo que nos refleja a nosotros mismos, nuestras experiencias, nuestras alegrías y nuestras tristezas. Nos invita a conectar con nuestra humanidad, a sentir empatía por los demás, y a comprender que no estamos solos en nuestras luchas. A medida que avanzamos en la vida, aprendemos a identificar a los que nos aportan alegría y a los que nos roban esa alegría. Aprendemos a proteger nuestro espacio, a establecer límites, y a no permitir que nadie nos quite nuestra paz interior. El robo del corazón puede tomar muchas formas, pero la clave está en recuperar lo que nos han robado, en sanar las heridas, y en seguir adelante con la frente en alto. El proceso de recuperación puede ser largo y doloroso, pero también es un proceso de crecimiento personal, de autoconocimiento y de fortalecimiento. El camino hacia la sanación implica, entre otras cosas, reconocer y aceptar el dolor es fundamental permitirnos sentir el dolor, la tristeza, la rabia y todas las emociones que acompañan a la traición o al desamor. No debemos reprimir nuestras emociones, sino expresarlas de manera saludable. Perdonar, a nosotros mismos y a los demás el perdón no significa justificar el comportamiento de la otra persona, sino liberar el resentimiento y el odio que nos atan al pasado. Perdonarnos a nosotros mismos es clave para dejar atrás la culpa y la autocrítica. Establecer límites claros es fundamental aprender a decir no a las personas y situaciones que nos hacen daño, a establecer límites saludables en nuestras relaciones y a proteger nuestro espacio personal. Cuidar de nuestra salud física y mental es importante priorizar el autocuidado, llevar una vida sana, hacer ejercicio, dormir lo suficiente y buscar ayuda profesional si es necesario, terapia, apoyo psicológico.
Asterisco 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 rodearnos de personas que nos apoyen y nos quieran asterisco asterisco contar con una red de apoyo social, con amigos y familiares que nos brinden su cariño y comprensión, es fundamental para superar el dolor y reconstruir nuestra vida. Asterisco 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 buscar nuevas experiencias y actividades asterisco asterisco es importante ocupar nuestra mente y nuestro tiempo con actividades que nos gusten y nos hagan sentir bien, como hobbies, viajes, voluntariado, etc. Asterisco 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 aprender de la experiencia asterisco asterisco cada experiencia, incluso las más dolorosas, nos deja una lección. Es importante reflexionar sobre lo sucedido, identificar los errores cometidos y aprender a evitar situaciones similares en el futuro. Así que en resumen, la impactante revelación de Demet, alguien está robando tu corazón, es una llamada de atención, una invitación a la introspección. Es un recordatorio de que debemos proteger nuestro corazón, ser conscientes de las personas que nos rodean, y cuidar nuestra salud emocional. Es una canción que nos impulsa a ser más fuertes, más resilientes, y a no permitir que nadie nos robe nuestra felicidad. Nos recuerda que la felicidad es un derecho, y que nadie puede quitárnosla si no se lo permitimos. Es un himno a la resiliencia, a la capacidad humana de superar las adversidades y de encontrar la luz incluso en la oscuridad. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero de corazón que les haya gustado, que les haya hecho reflexionar y sobre todo, que les haya entretenido. Me encantaría saber qué piensan sobre la canción, sobre el tema del robo del corazón. ¿Han sentido alguna vez que les han robado algo importante? ¿Cómo lo superaron? Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leer sus opiniones y aprender de ustedes, compartan sus historias. Sus experiencias pueden ser de gran ayuda para otras personas que estén pasando por situaciones similares. La comunidad que formamos en este canal es un espacio de apoyo y de aprendizaje mutuo. Muchas gracias por ver este vídeo, por su tiempo y por su apoyo. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscribirse al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo, un abrazo enorme y cuídense mucho, hasta la próxima. Recuerden, la vida está llena de altibajos, de momentos de alegría y de tristeza, pero lo importante es aprender a navegar por ellos, a proteger nuestro corazón y a seguir adelante con optimismo y esperanza. Hasta la próxima. Y no olviden que ustedes son los dueños de su corazón, cuídenlo.